Hola, muy buen día a Perfecto. todos. Buenos días, Germán. Muchas gracias. Sí, Giuseppe, tenemos audio, solamente estábamos esperando el momento. Perdona, Germán, pues quiero presentarte. Ya muchos te conocen y pues es un agrado para ICREA que tenerte nuevamente con nosotros en un miércoles de ICREA específicamente para hablar sobre las tecnologías de conectividad en fibra de 40, 100 y 200 gigabits Ethernet Sí, para muchas data gracias, Evo. Al center. contrario, un Este, gusto y agradeciendo al ICREA la invitación como siempre. Perfecto. Pues cuando gustes, la verdad, nos sentimos honrados de que nos compartas tu conocimiento el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos todos. Pues sí, les agradecemos el tiempo, el espacio y vamos a empezar con un tema muy importante para el centro de datos, pues debido a la evolución de las aplicaciones que últimamente se han estado dando desde los comités de estandarización, tanto de cableado, pero también dentro de los grupos de trabajo de la IEEE, que son quienes definen las aplicaciones de datos, es decir, en términos un poco más sencillos, las velocidades a las que van a transmitir datos estas aplicaciones o los equipos activos. Pues bienvenidos todos, mi nombre es Germán Espinosa, soy el director comercial para Simon México. Quienes no nos conocen, me daría mucho gusto hablar brevemente unos minutos de mi empresa. Simon es un fabricante líder global en soluciones de cableado estructurado. Tenemos presencia en más de 40 países en forma directa, con algún representante de Simon, y en más de 110 países en forma indirecta, es decir, a través de algún distribuidor mayorista, instalador certificado de nuestra marca o algún partner consultor diseñador. Desde 1903, que nació la empresa, siempre se ha distinguido por un avance tecnológico importante. Nació como una industria de productos químicos en específico. Contaba la primer generación de la empresa con un termoplástico de propiedades muy interesantes, ¿sí?, que le permitieron más adelante, décadas más adelante, poder desarrollar sus productos de telecomunicaciones, y desde los años 60, pues enfocado 100% a componentes de cableado estructurado. Y muy importante, los primeros productos de cableado siempre tuvieron una cualidad o varias cualidades muy importantes para el centro de datos, como son pues un alto desempeño, ¿sí?, una alta confiabilidad, alta seguridad, facilidad de instalación y de operación. Todo esto increíble para un producto dentro de un centro de datos. Así deben ser todos los productos que instalemos en nuestro centro de cómputo. Y bueno, también ese liderazgo tecnológico nos lo permite el hecho de que contamos tanto con laboratorios, equipamiento, maquinaria, todo en casa de última generación para diseñar desde cero, maquilar, fabricar nuestros productos, probarlos y poder hacer las investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías. Todo se hace en casa, pero no podría también ser esto posible sin personal técnico altamente calificado. Nuestros diferentes gerentes técnicos a nivel global pertenecen, pero más importante, lideran los principales comités de estandarización, normalización a nivel internacional. Por ejemplo, ustedes conocen los organismos como ANSI TIA, como ISO IEC, por supuesto ICREA, BICSI, Ethernet Alliance, y podríamos mencionar muchos más. Pues a todos ellos pertenecemos en Simon y lideramos los comités de estandarización de cableado estructurado, que esto es muy importante. Bueno, este tema que vamos a presentarles de soluciones o tecnologías de conectividad para aplicaciones de 10, 40, 100, 200 y hasta 400 gigabits por segundo, no les voy a mentir, obviamente es un tema con cierta profundidad técnica, pero vamos a tratar de hacerlo lo más eh, ligero posible para que todos podamos llevarnos un buen conocimiento, algún entendimiento de estas tecnologías.
¿Qué vamos a ver en la agenda? Que vamos a tratar de cubrirla al 100% lo más que podamos. Primero hablar de a qué nos referimos con tecnologías plug and play. Dentro de diferentes fabricantes van a encontrar estas terminologías muy parecidas. También el conector MTP, ¿sí? Que vamos a ver que es una variante del conector MPO que encontramos en la industria. Muy importante que normas, ¿sí?, rigen estas tecnologías. Hablar rápidamente de las soluciones de fibra de nuestro portafolio Lighthouse. Las soluciones de cobre las vamos a dejar fuera el día de hoy. Vamos a ver qué elementos dentro de del portafolio para fibra, para soluciones de 40 gigas en adelante tenemos, como por ejemplo distribuidores de muy alta densidad o conectores que nos permiten trabajar de forma fácil, adecuada, sin riesgos en el centro de datos en nuestro día a día, ¿no? También hablar muy rápidamente de algunos otros componentes que tenemos, solamente los vamos a mencionar muy rápido, como gabinetes, PDUs de rack, soluciones para contención de pasillo, pero en realidad nos vamos a concentrar en la tecnología plug and play y todo lo que se requiere para las aplicaciones paralelas de más de 40 gigabit en adelante. Perfecto. ¿Qué es la solución plug and play? Cuando hablamos de plug and play nos referimos a soluciones de cableado estructurado que típicamente estos cables se conocen como cables troncales, cables trunk, cables multiunidad, tienen diferentes nombres y se refiere a que dentro de un solo cable, dentro de un solo forro, van a venir diferentes, en el caso de la fibra óptica, diferentes hilos de fibra terminados en un solo conector. En este caso, ese conector es el conector MPO y Simon tiene su variante, unas mejoras a el estándar con un conector MTP, conservando por supuesto todas las características que nos permitan compatibilidad con cualquier solución dentro de un estándar. Esto nos va a permitir que los cables que ya van a venir terminados de fábrica, es decir, va a venir el cable con sus conectores terminados en cada extremo, me va a permitir varias cosas. Uno, la terminación pues más consistente desde un proceso de fábrica con una maquinaria, la misma inspección que se le hace con equipo de precisión a estos conectores y reducir el tiempo, que eso es muy importante, reducir drásticamente el tiempo de instalación hasta en un 75%, porque imaginen que un cliente para el centro de datos, o ustedes que son clientes y que tienen que hacer mantenimientos o adiciones, ampliaciones a su red, necesitan instalar un fin de semana, y por cierto, el sábado a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y solamente hay una hora de ventana de mantenimiento para poder apagar los equipos. Y le piden a su personal de IT, de sistemas, de redes, pues necesito que me conectes este gabinete en una fila con otro gabinete por allá en otra fila y quiero que me mandes, eh, no sé, 100 o 80 puertos de fibra óptica. Ay, caray, ¿no? Podríamos terminar ese trabajo con una solución convencional de una fibra que tengo que desforrar, eh, quitarle todos los elementos de protección, sacar hilo por hilo, cada hilo, retirar el buffer o el pequeño recubrimiento tan delicado con una pincita, limpiarlo con alcohol, terminarle un conector a cada uno y eso repetirlo por unas 100, 200 veces en cada extremo. Definitivamente no, nos llevaría horas y con una amplia experiencia de un técnico instalador poder realizar este trabajo. En cambio, con estos conectores, por eso se les llama plug and play, porque este conector entra, se conecta con los módulos, típicamente se les llama cassettes, caseteras, pero vamos a llamarles módulos plug and play. Simplemente se inserta, hace un clic, escuchamos que hizo un clic,
y listo, quedan conectados. En el caso de los conectores MPO, quedan conectados de 8 en 8 o de 12 en 12 hilos a la vez. Entonces esto es demasiado rápido su instalación. Al requerir menos pasos dentro de la instalación en un centro de datos, pues minimizamos enormemente los riesgos, las fallas, el que algún técnico pueda hacer un daño a otro equipo. Entonces, esto es muy importante para la alta seguridad y alta disponibilidad del centro de datos. ¿Okay? Este es el conector. ¿Por qué es tan importante que revisemos al conector MPO? Bueno, primer diferencia, ustedes pueden decir, oye, pero ¿qué las fibras no eran solamente un conector de un hilo o de dos hilos? Un conector duplex, ¿verdad? Que tenía dos hilos de fibra y por ahí transmisión y recepción. Sí, esa es la tecnología que se utiliza para transmitir normalmente, y digo, hay muchas más opciones, pero vamos a dejar muy sencilla la terminología. Sobre dos hilos normalmente se utiliza para transmitir aplicaciones de velocidades de 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, hasta 10 gigabit por segundo. Pero a partir de 10 gigas, es decir, aplicaciones de 40 gigabit Ethernet, 100 gigabit Ethernet y demás, se requieren lo que llamamos transmisión paralela. Por lo tanto, se requieren como mínimo 8 hilos para poder transmitir. Algunas aplicaciones requieren 20 hilos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando necesitamos tantos hilos en forma simultánea para poder transmitir nuestros datos? Bueno, por eso surgió el conector MPO, o en el caso de Simon le llamamos MTP porque tiene algunas mejoras, y existen diferentes tipos de construcción. Podemos ver que está el MTP base 12, que significa que, como podemos ver en la imagen, tiene 12 posiciones de fibra óptica, es decir, 12 hilos de fibra óptica en su interior construidos. Pero puede haber un MTP base 8, que aunque hay 12 posiciones, solamente tiene terminados o construidos 8 hilos de fibra óptica. 4 de los extremos, 4 en cada extremo, y los 4 del centro, no hay fibra óptica en realidad, no hay nada. Por ahí no podríamos transmitir datos. ¿Ok? Y así tenemos el MTP base 16 o MTP 16, MTP 24, etc. Me disculpo por la pequeña molestia de garganta, pero bueno, eso. Ok, ¿qué otra cosa es importante para ver del conector MPO o MTP? Tiene género, ¿sí? Entonces, hay conector macho, que tiene unos pequeños pines sobresalidos, y hay conector hembra, que entonces tendría unos orificios. Esto, simple y sencillamente, para alinear mecánicamente, ¿sí? Que queden en posición y no se muevan los conectores, el macho contra el hembra. Pero también le llamamos que tienen una llave, ¿sí? Tienen esta pequeña protuberancia, ¿verdad? Este relieve, esto sería la llave. Y eso también es importante saber el tipo de llave del conector, ¿ok? Vamos a ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un conector MTP y un MPO? Dijimos que el conector MTP es un conector MPO mejorado. En nuestro caso tiene varias mejoras mecánicas, como las que se mencionan aquí, que son para poder cuidar la fibra óptica en su interior cuando se está manipulando el conector, ¿verdad? Cada vez que lo insertamos, cada vez que removemos el conector de su lugar, pues hay un cierto estrés mecánico, ¿cierto? Entonces ahí se le hicieron varias mejoras para que pudiera tener alivio de tensión, protección mecánica, alejar más la estructura de las fibras en el interior. Imaginen esas fibras tan delgaditas, ¿verdad? Entonces, ese es simple y sencillamente. Llévense que el conector MTP de Simon es un conector MPO con varias mejoras, ¿no? Ok. Ya hablamos un poquito del cable, un poquito del conector MTP para poder instalarse de forma muy fácil, simplemente introduciéndolo en un, dijimos, módulo
en un módulo plug and play. Las famosas caseteras, ¿verdad? Pues sí, estos cassettes pueden ser de diferentes estilos. Por aquí, por la parte de atrás, estaría el conector MPO, el cual simplemente llega el conector, lo inserto, hace clic y listo. Activé los primeros 12 hilos. Con otro cable con conector MPO, lo inserto, hace clic y habilito los otros 12 hilos de este módulo. Estos módulos sirven para poder seguir utilizando aplicaciones de 2 hilos como Gigabit o 10 Gigabit Ethernet precisamente. Preguntan por ahí, ¿el conector MTP es diseño de Simon? Sí, así es. Precisamente son desarrollos que se hacen internamente en casa con nuestros laboratorios, etc. Gracias por la pregunta. Perfecto, pero como pueden ver, hay diferentes módulos de diferente tamaño, de diferente cantidad de hilos de fibra. Este es de 24 hilos de fibra, este es de 12, pero este es más delgadito. Pueden ver que este es mucho más delgadito que este, ¿cierto? Bueno, es precisamente porque hay diferentes distribuidores de fibra óptica, o sea, las cajas donde se meten estos módulos. Hay cajas de baja o mediana densidad, alta densidad y de ultra alta densidad. Evidentemente, los de ultra alta densidad van a jugar un papel importante dentro del centro de datos. Pero cuando ya vamos a tener aplicaciones de más de 10 gigabit, es decir, 40 gigas, 100 gigas, 200 gigas, ya vamos a requerir que la transmisión sea de 8 en 8 hilos o de 12 en 12. Entonces, por la parte de atrás llega el cable troncal con su conector MTP, entra a la caja, entra al módulo y se conecta por aquí al acoplador MTP. Y por la parte de enfrente volvemos a tener un acoplador MTP, ¿verdad? Y entonces ya sacamos el jumper, digamos, el jumper MTP a MTP y lo conectamos ¿a dónde? Pues a nuestro equipo activo, a nuestro switch, a nuestro servidor, etcétera. A nuestra red de almacenamiento, a nuestra SAN, ¿ok? A donde necesitemos llevar ese puerto de 40 o 100 gigabit Ethernet. ¿Sí? Entonces también hay placas acopladoras de MTP a MTP, porque aquí ya van a ir directo los 8 hilos hacia un puerto 40 gigas, o van a ir directo los 12 hilos hacia un puerto 100 gigabit Ethernet, por ejemplo, ¿no? Diferentes tecnologías de cajas y acopladores. Este es muy interesante. Vamos a pensar cuántas veces no requerimos en el centro de datos, sobre todo, por ejemplo, en colocation, que nuestros diferentes clientes, pues típicamente vamos a pensar que tengo un gabinete por cliente, suponiendo. Entonces, si tiene solamente un gabinete el cliente, pero ya tiene una gran cantidad de equipos instalados, ya tiene bastantes servidores, switches y otros equipos en su gabinete, ya empieza a poblarse, ya tiene un 75, 80% de ocupación. Cada vez nos quedan menos unidades de rack disponibles. ¿Y qué vamos a hacer cada que nos pide más puertos? Pues de repente, pensar que, híjole, por un puerto adicional que me pida, si ya se me llenó un panel de parcheo de cobre o ya se me llenó un distribuidor de fibra óptica, pues si me pide 2 puertos más de cobre y 2 puertos más de fibra, voy a tener que instalar una unidad de rack para un distribuidor de fibra y otra unidad de rack para un panel de parcheo de cobre. Bueno, hay opciones como esta, que en una sola unidad de rack es un solo panel, pero es muy modular. Yo puedo instalar en sus 4 slots o bahías, tiene 1, 2, 3, 4 bahías. Puedo jugar y decir, como en este ejemplo, en la imagen, bueno, le voy a colocar 2 accesorios para recibir 6 cables de fibra óptica. Entonces, 6 y 6, puedo meterle 12 cables de fibra, perdón, de parte del estado de cobre. Puedo ponerle 12 puertos en cobre y puedo meterle 2 módulos plug and play o cassettes, donde cada uno de estos es de hasta 12 puertos duplex o 24 hilos de fibra. Entonces esto está muy bien porque puedo meterle 12 y 12, 24 puertos de fibra,
y 12 puertos de cobre, por ejemplo, y solamente ocupé una unidad de rack, que esto siempre va a ser muy importante para el cliente, ¿verdad? Si le dicen, oye, ¿qué crees? Te voy a poner los puertos que me estás pidiendo, ocupando solamente una unidad de rack, tanto para fibra como para cobre, en lugar de ocuparte 2 unidades de rack. No, pues el cliente fascinado, ¿verdad? Porque le queda espacio para a futuro meter otro servidor, otro switch, lo que él necesite para sus aplicaciones. ¿Ok? Pero no todo es una baja densidad de puertos. Del lado del cliente va a ser relativamente una baja o mediana densidad, pero del lado donde concentramos nosotros el, los distribuidores de cableado para atender las necesidades de los diferentes clientes o de las diferentes zonas de mi centro de datos propietario, ahí va a haber una alta o ultra alta densidad de puertos, ¿sí? Porque va a haber un gabinete de cabecera, un gabinete end of row o un gabinete eh, que puede ser el MDA en una fila separada, a donde se van a concentrar todos los puertos de fibra y ahí sí va a haber una gran cantidad de puertos. Bueno, tenemos esta tecnología, la familia Lightstack, que significa pues que es un stack de luz precisamente, ¿verdad? Donde este distribuidor de fibra óptica de ultra alta densidad me permite en solamente una unidad de rack, ¿sí? Instalar hasta 12 módulos, ¿sí? 12 módulos de estos que vieron los delgaditos, y donde cada módulo puede tener, por ejemplo, hablando de las aplicaciones de alta velocidad de 40, 100, 200 gigas, cada módulo de estos tiene 2, 4, 6 puertos. Entonces, 6 por 12 módulos son 72 puertos, 40 o 100 gigabit Ethernet en solamente una unidad de rack. Pero, señores, es muy fácil simplemente hacinar una gran cantidad de puertos en menos espacio cada vez, pero es un reto tener una gran cantidad de puertos en un pequeño espacio y que siga siendo administrable, que sea funcional, que lo pueda operar de forma segura y confiable en el día a día. Ustedes pueden ver en esta imagen que aún estando completamente lleno el distribuidor de fibra óptica, se ve muy diferente a otras soluciones que ustedes puedan conocer en el mercado, incluso de ultra alta densidad. ¿Sí? Este distribuidor de fibra óptica tiene muchísimas ventajas. Primero, divide la unidad de rack en 3 secciones, como si fueran 3 subbandejas. Bueno, son 3 subbandejas deslizables, cada una de forma independiente, de modo que pueda administrar de 24 en 24 jumpers a la vez, en lugar de administrar los 72. Pero ustedes han visto otras soluciones que tienen aquí un solo gancho rígido para que salgan los 72 jumpers y que el día que lo llenan, o aunque vaya a menos de la mitad, se llena esto de una forma muy diferente. A ver, quita un jumper y sácalo por un pequeño ganchito donde hay 72 jumpers y ya no cabe la cabeza del conector. Simple y sencillamente es una pesadilla. Aquí no. Aquí estos pequeños peines, ¿sí? Organizadores de jumpers, giran 90 grados, ¿sí? Estos giran 90 grados, perdón, 180 grados. Yo lo puedo abrir, abro todos mis peinecitos, saco este conector, lo llevo hacia arriba, ¿sí? Pero los demás cables están intactos, no paso a través de un gancho rígido, ¿no? Porque todos estos peines se abren. Entonces, importante, no solo tener una ultra alta densidad, sino también una muy alta administración cuando esto se está llenando de todas estas conexiones, ¿ok? Tiene una infinidad de bondades la solución Lightstack, de modo que aunque yo apile un distribuidor de fibra óptica encima de otro, por la parte de atrás, señores, ustedes conocen algunos distribuidores de fibra óptica de alta densidad. Por la parte de atrás, si yo instalo una bandeja de fibra encima de otra, no puedo ni meter la mano, ¿sí? Porque tengo que avanzar como 40 centímetros metiendo la mano para poder sacar un cablecito. Simple y sencillamente es imposible. Este diseño de nosotros tiene un recorte que me permite que aquí en la orilla quedan las conexiones posteriores del conector MTP. Entonces yo en cualquier momento tengo acceso
a los puertos de forma segura por la parte trasera, ¿ok? Entonces, una gran capacidad para poder instalar diferentes módulos de conectores MTP, en este caso. Con conectores MTP podríamos tener hasta 864 fibras en solamente una unidad de rack, ¿no? Pero con una amplia administración, de nuevo. Este es un tema interesante. Erika Violeta, ¿qué significa? Tiene, yo creo que año y medio aproximadamente, que el estándar de cableado, TIA, también creo que está obviamente disponible en ISO IEC. Dijeron, bueno, típicamente para fibra multimodo, categorías OM3 y OM4, pues se distingue la fibra de interior con el color aqua. Pero si nosotros vemos un tendido de fibra color aqua en el centro de datos, pues no podemos saber si es OM3 o OM4. Sabemos que es alguna de esas dos, ¿no? Dijeron, ¿por qué no damos una opción para que en OM4 haya un segundo color disponible además de aqua? Y ese color fue Erika Violeta. No me pregunten por qué le llamaron Erika Violeta, pero bueno, eso lo decidió el estándar, ¿no? Entonces ahora en OM4 yo tengo esa opción de poder tener el cable, los conectores, los acopladores, los módulos, todo. En Simon fabricamos todos los componentes, los jumpers. Lo tenemos disponible para fabricarlos también en el color Erika Violeta. Y ustedes podrían decidir una de dos cosas. O que les sirva este color para diferenciar sus aplicaciones OM3 de las OM4, o para poder distinguir, aunque las dos fueran OM4, entre corrida o trayectoria principal con color aqua, por ejemplo, y que la trayectoria o cableado redundante pudieran distinguirla con el color Erika Violeta, haciéndolo todo bajo estándar, ¿no? Porque se da el caso que empresas dicen, oye, es que pues el logo de mi empresa es color morado, ¿no? Yo quiero que me fabriques los cables en color morado. ¿Sí lo podemos hacer? Claro que sí. Pero en el caso de fibra óptica, los diferentes colores podrían llegar a generar confusión. El morado no. Pero imaginen que el logo de la empresa es amarillo. Y dicen, no, pues es que todo es amarillo, ¿no? Y yo quiero que todas las fibras sean de color amarillo. Ahí sí generaría un problema porque sabemos que el forro de las fibras de interior color amarillo significa que es monomodo. Entonces imaginen el problema que todo fuera de color amarillo, diríamos, ay caray, todo el centro de datos tiene fibra monomodo, y no, a lo mejor hay fibra multimodo, etcétera, pero simplemente porque se pidió que se fabricara en ese color, ¿ok? Entonces sí hay que tener en cuenta eso. Esta es una opción que está dentro del estándar, ¿no? Podemos seguirla sin ningún problema, como una muy buena recomendación. Además es muy parecido al rosa mexicano, señores, para que se animen. Ok, ¿qué otra opción es muy interesante, una muy buena práctica que ustedes podrían tener en el centro de datos? Seamos sinceros, cuando instalamos un distribuidor de fibra óptica, le ponemos sus conectores y llega el proveedor, el día uno me lo deja instalado, me toma las fotos y queda bien bonito. Tiene todas sus tapitas cubrepolvo puestas en su lugar, ¿cierto? Pero el día 2, que ya empiezo yo a operar mi centro de datos, que va mi personal interno de redes, etcétera, va y hace una conexión, le quita las tapitas, se las echa en la bolsa el chico de IT, ¿sí? O chica de IT, ¿verdad? ¿Por qué no? Le conecta un jumper al acoplador y el otro extremo va al equipo activo a donde tenía que ir. Se va para su oficina y el día de mañana esos taponcitos que traía en la bolsa terminan en la basura, en su casa, en la calle, en el carro, en cualquier lado. Y después, cuando se tiene que desocupar ese puerto, nadie le vuelve a colocar la tapita cubrepolvo. El tema de limpieza en fibra óptica, señores, es sumamente importante. La limpieza puede dañar irreversiblemente las caras o férulas de los conectores de fibra óptica. Por eso la insistencia de que cuando se está instalando, ¿sí? Se debe tener mucho cuidado también cuando se está en obra de colocar inmediatamente las tapas, nunca quitárselas porque va a haber mucho polvo. Cuando ya va a empezar a operar el centro de datos y van a empezar a correr las pruebas, los instaladores,
hay un procedimiento para cómo limpiar todo antes de empezar a conectarle equipo que podría venir sucio del exterior, los jumpers de prueba, etc. Y una vez para la operación diaria, pues la mejor práctica sería hacer un buen uso de las tapas, pero créanme, nadie lo hace, ¿verdad? Es muy raro el que sí mantiene todas sus tapitas en lugar. Las auditorías es para eso, sirven también para recordarles, oye, pues está muy bien tu cableado instalado, pero una mejor práctica, ponle las tapas cubrepolvo a todos tus puertos. Hay algunos que están descubiertos. Ok, bueno, ¿cómo lo solucionamos, señores? Hay una opción. En Simon, dentro de la solución de fibra óptica, cualquier componente, un módulo, un acoplador, un conector de fibra óptica, para los conectores LC, ya viene una opción, pueden pedirlo con la opción que se llama Shuttered. Es decir, que ya trae una tapita cubre polvo por cada interfaz, que es retráctil de forma pues, automática, ¿verdad? Autorretráctil. Entonces, ustedes cuando empiezan a introducir un conector, esta tapita, como se ve aquí, se empieza a deslizar hacia el interior, cubre el conector. Cuando ustedes lo retiran, regresa a su lugar. Muy importante, se diseñó un mecanismo para que la cara del conector jamás toque ninguna parte del cubrepolvo. Porque obviamente dirías, bueno, pues estás empujando con la cara del conector la tapa y la tapa está expuesta al exterior, se está ensuciando. No, es un mecanismo que impide que la cara lo conecte. El cuerpo del conector es el que empuja la tapita, ¿ok? Se tomó eso en cuenta, obviamente. Entonces, la limpieza, señores, créanme, es sumamente importante en fibra óptica, ¿no? Y podríamos pensar que el centro de datos está muy limpio si tomamos las medidas adecuadas, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más hay que tener en cuenta en las soluciones de cableado para soportar aplicaciones de 40, 100, 200 gigabit Ethernet? Que estos conectores, ¿sí? Y los cables troncales de 8 o de 12 hilos tienen polaridad, ¿sí? Existen muchas polaridades en el mercado. Algunos fabricantes tienen sus propias polaridades propietarias, evidentemente, pero el estándar define tres, A, B y C, ¿no? Que tienen ciertas diferencias. Este es un tema, sí, muy, muy complejo técnicamente, que si alguno de ustedes quisiera entrar en profundidad de esto, con todo gusto podemos arreglar una sesión individual para explicarles este tema, ¿no? Pero se refiere al arreglo interno de cómo quedan dispuestos los cables dentro del módulo o el cassette, por ejemplo, o dentro del trunk, ¿sí? Entonces, básicamente la polaridad A mantiene el orden de la posición 1 al 12 y del otro lado del trunk sigue siendo del 1 al 12, ¿ok? En los módulos también, la posición 1 al 12 en un extremo se mantiene del 1 al 12 en el siguiente extremo. Pero ¿cuál es la desventaja de la polaridad A? Que tu cableado permanente, el que queda ya instalado entre rack y rack, por ejemplo, es de esta forma. Pero el jumper que conectas en cada extremo debe ser diferente y esto puede llegar a generar confusiones, ¿no? De un lado debes poner un jumper recto y del otro un jumper cruzado. Y entonces, híjole, de allá a qué lado puse el recto o el cruzado y de este lado cuál iba y ya me estoy equivocando. Entonces puede generar confusiones. El método B, en términos muy sencillos, este hace todo lo contrario. Invierte la posición del 1 al 12 en un extremo y en el siguiente lo pone del 12 al 1. ¿Con qué objetivo? Con la gran ventaja de que los jumpers en un extremo y en el otro son iguales. Los dos son jumpers rectos o los dos son jumpers cruzados, ¿no? Entonces ya no tengo que preocuparme porque en un extremo iba un tipo de jumper y en otro, y además hacer un stock con dos tipos de jumpers diferentes porque necesito identificarlos. Esto es más difícil, ¿no? Y hay una tercera polaridad, como les comentaba, reconocida por el estándar, en donde esta inversión se le llama de par invertido, ¿no? El 1 y 2 de un lado, en el otro extremo es el 2, 1, ¿no? Y el 3 y 4 es el 4, 3. Esto lo hace internamente
el cable o el módulo plug and play, ¿ok? De modo de que también para las aplicaciones de 2 hilos hasta 10 gigabit, yo no me preocupe por poner jumpers diferentes en cada extremo. Ok, perfecto. ¿De dónde vienen todas estas altas velocidades? Decíamos, una vertiente es que están los comités de estandarización de cableado estructurado y otra es los comités de los organismos o de las empresas que definen cómo se da la transmisión de datos y cómo son las aplicaciones de datos. ¿Y quiénes definen cómo son las aplicaciones de datos? Pues en este caso la IEEE es la que rige cómo se va a comportar, cómo transmite, a qué ancho de banda, con qué modulación, bla, bla, bla. Todo eso lo define la IEEE. Y entonces ellos tienen este roadmap, ¿no? Dijeron, bueno, 10 gigabit salió por ahí de principios del año 2000, dijeron por ahí del 2010 vamos a tener 40 gigabit Ethernet y 100 gigabit Ethernet, pero miren señores, ¿dónde andan estos compañeros, ¿verdad? De IEEE? Pues andan ya pensando en soluciones de 50, 200, 400 gigabit Ethernet, que ya estamos aquí el día de hoy. Ya están aprobadas esas aplicaciones de la IEEE. ¿Y qué sigue? Pues sigue 800 gigabit Ethernet y 1.6 terabit Ethernet. Esto sigue avance y avance y no se van a detener, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué? Porque los que no nos detenemos somos nosotros, ¿verdad? Los consumidores de datos, ¿no? Cada vez demandamos más ancho de banda para mayor resolución de los videos que tenemos que subir o de la información o sobre todo ahora del IoT, ¿verdad? Del Internet de las Cosas, que va a demandar una enorme cantidad de información viajando por la nube, en este caso, como le decimos ahora, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sí, es una realidad. Ya están aprobadas tanto en Ethernet como en Fiber Channel también los diferentes protocolos de 200 y 400 gigabit Ethernet, ¿no? Y van a seguir aumentando. Ok, esto es muy importante, conocer la atenuación que tienen las diferentes aplicaciones o las diferentes, en este caso, los diferentes componentes de cableado estructurado según su categoría. En fibra óptica, vamos a hablar ahorita en multimodo de OM3 y OM4, que son las permitidas para centros de datos, pues tienen diferentes atenuaciones. Una fibra OM3 en el ancho de banda o en la longitud de onda de 850 nanómetros tiene 3.5 decibeles de pérdida por cada kilómetro de fibra óptica. ¿Ok? Mientras que en la longitud de onda de 1300 nanómetros solamente tiene una pérdida de 1.5 decibeles. ¿Por qué debo de conocer esto? Porque debo de conocer en qué longitud de onda va a trabajar la aplicación que yo voy a correr de transmisión de datos, ¿no? Para, con estos datos de atenuación o pérdida, hacer mi presupuesto de atenuación de todo el canal y ver si es viable la aplicación. No es tan sencillo como en par trenzado de cobre, que mientras teóricamente no me pase de 90 metros de enlace permanente, todo va a funcionar bien. Y eso era hasta categoría 7A, ¿verdad? Porque categoría 8.2 ya nada más son 24 metros de enlace permanente. ¿Sí? Bueno, esta otra tablita también es sumamente importante. Yo, por cierto, si se lo están preguntando, por supuesto y con todo gusto, voy a compartirle esta presentación a Hugo para que se las pueda hacer llegar a todos ustedes. Ok, pues aquí vemos una tabla que me dice cuánta pérdida máxima, o sea, la pérdida máxima que soporta una aplicación de datos y cuál es la distancia máxima de ese canal. Bueno, vamos a ver las aplicaciones más comunes. 10G base S, que es para multimodo, ¿sí? Y que trabaja en la longitud de onda de 850 nanómetros. Si yo instalo en mi centro de datos fibras OM3, ¿sí? Multimodo categoría OM3, la aplicación de 10G base S, o sea, 10 gigabit Ethernet, ¿hasta cuántos metros puede llegar? Puede llegar hasta 300 metros de distancia, mientras no me pase de 2.6 decibeles de pérdida en todo el canal, ¿sí? ¿Qué se refiere
¿A qué se refiere la pérdida del canal? Pues que si yo sumo la pérdida del cable, si son 300 metros de cable, ¿cuánta pérdida va a tener ese cable? ¿Y cuántos conectores hay en todo el enlace? ¿Hay únicamente dos, uno de cada extremo? ¿O hay un punto intermedio? Entonces ya son 3 puntos. ¿Y los conectores son de baja pérdida o de pérdida estándar, más alta? Los módulos plug and play también son de baja pérdida. Debo de sumar todo eso y si no pasa de 2.6 decibeles la pérdida de todo el canal, mi aplicación 10 gigabit en una fibra multimodo o M3 va a poder llegar hasta 300 metros sin problema. ¿Qué pasa si requiero que la distancia sea de 350 metros? Ok, entonces tengo que pensar en una fibra OM4 u OM5, ok, que esa va a poder llegar hasta 400 metros. Aquí otro dato importante. En Simon contamos con componentes de muy baja pérdida, ¿sí? Es decir, tienen pocos decibeles de atenuación cada componente, que podemos ofrecer una garantía de sistema por escrito, respaldando aplicaciones 10G base S en fibras OM4 con componentes de baja pérdida hasta 550 metros, ¿sí? Recuerden que estos datos de 300, 400 metros son lo mínimo que debe de cumplirse de acuerdo al estándar. Pero cada fabricante puede ofrecer, obviamente, prestaciones superiores al estándar, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con estas nuevas aplicaciones? Miren, 25 gigabit Ethernet, 50 gigabit Ethernet. Bueno, estas evidentemente, al aumentar la tasa de transmisión, ¿sí? Pues se reduce la capacidad de distancia en el enlace, ¿no? Si con 10 gigabit llegábamos a 300 metros, con 25 y 50 gigabit llegamos a 70 y 100 metros, según sea fibra OM3 u OM4, ¿ok? Aquí estábamos viendo aplicaciones duplex Ethernet sobre fibra multimodo, ¿ok? No hemos llegado a las aplicaciones paralelas, ¿sí? Duplex, duplex. Vámonos a las aplicaciones paralelas, ¿verdad? Las que utilizan 8 hilos, 20 hilos, 16 hilos, ¿verdad? Y que requieren de cables troncales y conectores MTP, que veíamos que simplemente conectamos, hacemos clic, ¿verdad? Y listo, empezamos a habilitar puertos para aplicaciones de 40 gigas en adelante, ¿no? Aplicaciones paralelas. Perfecto. Entonces, hay una aplicación que se llama 40G base SR4 que requiere 8 hilos para transmitir a esta velocidad. Si yo coloco una fibra OM3, va a poder llegar hasta 100 metros mientras respete la atenuación. Si coloco una fibra OM4, mi enlace va a poder llegar hasta 150 metros. ¿Vieron que ya no son 300 ni 400? Entonces, hay que tomar esto en cuenta porque hay centros de datos relativamente pues, muy grandes o muy grandes que de un cuarto de comunicaciones principal a un data hall podría fácilmente superar estos 150 metros, ¿no? El día de hoy ustedes pueden decir, bueno, es que no me importa, yo todavía no estoy utilizando 40 gigabit Ethernet, pero lo vas a hacer, ¿no? Seguramente las necesidades de tus clientes, de tu operación y de toda la tasa de transmisión que vas a requerir, te va a llevar a que próximamente necesites considerar muy serio que necesitas canales 40, 100 gigabit Ethernet o hasta 200 gigabit Ethernet, ¿sí? La tecnología y las demandas de información de los usuarios nos van a llevar de la mano esto, ¿no? Ok, hay aplicaciones de 100 gigas que corren en 20 hilos o algunas que después optimizaron para que esos mismos 100 gigas corran sobre solamente 8 hilos. Pero las distancias se acortaron, ¿sí? ¿Qué pasa si definitivamente el enlace que tengo que poner en mi centro de datos sobrepasa los 150 metros? Bueno, pues obviamente ya un enlace por medio de fibra multimodo no va a ser muy viable, ¿verdad? Tendré que pensar en fibra monomodo, ¿ok? Pero no se preocupen, señores. Miren las aplicaciones paralelas sobre fibra monomodo, ¿sí? Obviamente hay de velocidades inferiores, ¿verdad? 10,
40, 100 gigas, pero ya están aprobados estas aplicaciones de 200 gigabit Ethernet o 400 gigabit Ethernet, señores. Y estas me permiten, con 8 hilos en fibra monomodo, llegar a 500 metros. Ya 500 metros es una muy buena distancia para poder interconectar mis diferentes data halls con el MDA o mi centro de comunicaciones en el centro de datos, ¿no? Este se vería así el ejemplo de interconexión en mi centro de datos. Tengo mi MDA, ¿sí? O mi distribuidor principal. Aquí tengo mi switch core, ¿no? Por medio de los jumpers me conecto a mi módulo plug and play. Salgo con cableado, backbone, ¿sí? Pongo un cable troncal con conectores MTP en sus extremos. Simplemente hago clic en un cassette, clic en otro y habilité el enlace. Aquí en el distribuidor intermedio o en el IDA, que podría ser el distribuidor principal de cableado para todo un data hall, ¿sí? Ok, entonces llego a este módulo plug and play y me dicen, pues hay un cliente en la fila 5, gabinete 6, que requiere que llevemos un puerto 40 gigabit Ethernet. Bueno, pues lo conecto a este módulo plug and play, ¿sí? Y después sale ya cableado horizontal dentro de ese data hall de mi IDA hacia el cliente que está en la fila 5, gabinete 6, creo que dije. Llega a su módulo y entonces ya con mi jumper conecto al cliente, ¿verdad? A su aplicación. Aquí, ¿cuántos puntos de conexión tiene el canal, señores? Tiene un punto, o sea, el conjunto del módulo plug and play o el cassette con el conector MPO, o sea, ya la conexión representa un punto, ¿ok? La conexión de los dos elementos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 puntos de conexión en el canal. Entonces yo tengo que sumar cuánta pérdida representan estos 4 puntos de conexión, cuánta pérdida representan estos, digamos que son 100 metros de cable aquí y 200 metros de cable acá, suman 300 metros. Y debo de saber, como en el ejemplo de la tabla, si los elementos que estoy utilizando, si el módulo plug and play es de pérdida estándar o si el cable troncal es de pérdida estándar, me van a sumar en este ejemplo 0.65 decibeles cada punto de conexión, cada módulo. Si sumo eso, más la pérdida del cable, me va a dar que son 3.5 decibeles. La aplicación 10 Gigabit Ethernet, váyanse a sus tablitas, siempre las pueden consultar, la que vimos al principio, me dice que 10 Gigabit Ethernet soporta máximo 2.6 decibeles de pérdida. Si yo ya tengo 3.5 decibeles, ¿va a funcionar? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de entender aquí? Que si necesito 4 puntos de conexión porque así está diseñado mi enlace, entonces debo de buscar componentes de baja pérdida, ¿ok? Hay componentes de baja pérdida, en nuestro caso en Siemens son de 0.35 decibeles únicamente. Si yo sumo toda la pérdida de los 4 módulos más la del cable, mi enlace tiene 2.3 decibeles de pérdida, menos que 2.6, entonces el enlace 10 gigabit Ethernet es viable, ¿ok? Así se hace este cálculo de presupuesto de atenuación. Ok. Me voy a ir un poquito más adelante. Estos ya son parámetros ya muy, muy técnicos. Entonces, ¿qué nos conviene instalar en el centro de datos? Recordemos que había base 8 y base 12. Base 8 significaba que solamente había 8 hilos interconstruidos, ¿cierto? Y base 12 quiere decir que están presentes los 12 hilos de fibra. Pero recuerdan que las aplicaciones, bueno, la mayoría de las aplicaciones de 40 gigabit Ethernet en adelante ocupan 8 hilos. Entonces, si yo instalo conectores base 12, cables troncales base 12, se están desperdiciando los 4 hilos de fibra en el interior, ¿sí? No están transmitiendo nada, ¿sí? Entonces, por varias razones,
bajo ciertas circunstancias es muy recomendable la solución base 8 porque puede economizar un poco en los cables, ¿sí? Que solamente traen 8 hilos de fibra, pero también hay un tema muy importante. Si yo quiero tener o enviar desde un gabinete IDA a un cliente 3 puertos 40 gigabit Ethernet, requeriría 3 conectores con 8 hilos, ¿cierto? 8 por 3, 24. ¿Cuántos cables troncales de 12 fibras debería de llevar hacia allá? Pues 2 cables de 12 hilos, 12 y 12, 24. Pero en el extremo voy a requerir utilizar, ya sea como lo hacen otros fabricantes, módulos de conversión de 2 puertos de 12 hilos de fibra a convertir a 8 puertos de, perdón, a 3 puertos de 8 hilos de fibra. Aquí sumamos 12 y 12, 24, pero se reparte en 3 puertos de 8, 8 por 3, 24. Pero, ¿qué desventaja tiene utilizar módulos de conversión? ¿Recuerdan este ejemplo? El módulo de conversión es un elemento más que voy a tener que agregar en el enlace y que me va a agregar más pérdida. Además de más pérdida, me va a ocupar un slot, una bahía, en mi distribuidor de fibra óptica. Me va a robar un módulo, el espacio para un módulo muy interesante para recibir puertos, ¿sí? Y obviamente agrego más costo a la solución porque requiero un elemento más que me va sumando a mi cotización, ¿verdad? En cambio, en Simon lo hacemos mediante cordones, ¿sí? O sea, mediante jumpers conversores de 2 puertos MTP de 12 hilos a 3 puertos MTP de 8 hilos, ¿ok? Pero si no quiero batallar con esto de, híjole, a ver, aquí van a hacer 3 puertos, necesito un módulo de conversión o un cordón de conversión de 2 a 3, pues esa es la gran ventaja de base 8, que todo es transparente, ¿sí? Voy a irme un poquito más adelante para que esto se entienda un poco mejor. Si yo el día de hoy instalo mi cableado base 12 con fibras OM4, puedo llegar hasta 150 metros con aplicaciones de 40 y 100 gigabit Ethernet, ¿no? ¿Cómo se vería la aplicación 40 gigabit Ethernet? Bueno, voy a instalar un cable troncal de 12 hilos, llegar a acopladores MTP a MTP en mi distribuidor de fibra óptica y colocar jumpers MTP a MTP en cada extremo para conectar mi switch core y del otro lado el servidor del cliente, por así decirlo, ¿no? Pero yo sé que dentro de estos 12 hilos de todo el canal se están desperdiciando 4 al centro que no se ocupan, ¿sí? Puedo también llevar 6 puertos 10 gigabit mediante arneses o cables híbridos como este, 6 conectores duplex LC que se convierten en un conector MTP base 12, lo transmito mediante un troncal base 12 y del otro extremo descanalizo otra vez mis 6 canales 10 gigabit Ethernet, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo se vería una aplicación para poder llevar 3 canales 40 gigabit Ethernet de un extremo a otro? Lo que les decía, utilizando el cordón de conversión de 3 a 2. Junto 3 canales 40 gigabit Ethernet de 8 hilos, 8 por 3, 24. Los saco en 2 puntas MTP de 12 hilos, 12 aquí y 12 acá, 24. Viajan por 2 trunks. Y de este lado otra vez descanalizo con un cordón convertidor de 2 a 3. ¿Ok? Perfecto. Todo esto es si quiero llevar aplicaciones con OM4 hasta 150 metros. Pero ¿qué pasa? Y existen más aplicaciones, ¿verdad? Existe base 24, que tiene 24 hilos interconstruidos. Pero la verdad es que una muy buena recomendación, si en el centro de datos mis enlaces entre mi distribuidor principal de zona, de fila, o mi distribuidor de MDA hacia cada una de las filas
Si mis enlaces de 40 gigabit Ethernet no van a pasar de 100 metros, la solución más recomendable sería base 8, en donde el cable troncal es base 8, solamente tiene 8 hilos interconstruidos. El jumper también es de 8 hilos. Y miren qué transparente, ¿verdad? Las aplicaciones 40 gigabit Ethernet, 100 gigabit Ethernet, 200 y 400 gigabit Ethernet se ven así de fáciles, así de transparente. Un jumper de un lado, corre por un cable troncal, un jumper del otro lado y conecto a mis equipos, ¿no? Mucho más fácil, menos confuso, menos elementos diferentes. Solamente tengo un stock de un solo tipo de jumper MTP base 8 en lugar de tener conectores híbridos, cordones de conversión de 2 a 3 o de 2 a 1, ¿sí? Todo se ve mucho más transparente en una solución base 8 con OM4 si mis aplicaciones y mis enlaces no pasan de 100 metros, ¿no? Sería una muy buena recomendación, ¿no? Dejar preparada ya esta carretera para sus centros de datos. Y miren, señores, van a quedar preparados a futuro desde 40 hasta 400 gigabit Ethernet, ¿no? Y les recuerdo o les reitero, no lo vean esto como algo muy lejano, ¿sí? De que no, eso falta mucho para llegar a estas velocidades. La verdad es que no, nos lo está dando el ejemplo toda la demanda de datos que tuvimos ahora precisamente con, con esta pandemia, cómo el aumento de datos eh, fue importantísimo en los centros de datos que estuvieran preparados para estas migraciones por la alta demanda que tuvimos todos, estando en home office, descargando más información o de plano simplemente por el entretenimiento, los videojuegos que aumentaron increíblemente. Todo esto demandó un gran ancho de banda y al interior del centro de datos, interconexiones de equipos a muy alta velocidad. Algunos centros de datos ya se habían preparado desde hace algunos años, otros los tuvieron que hacer en el momento. ¿Ok? También las aplicaciones de canalizar enlaces 10 gigabit Ethernet siguen siendo posibles con arneses de 4 a 1, o si quiero descanalizar todavía aplicaciones 10 gigabit Ethernet dejando una base instalada de trunks base 8, se puede hacer todavía con los módulos. A futuro retiro los módulos, pongo acopladores e instalo jumpers MTP a MTP. ¿Ok? Pues eso es lo que tengo preparado para la tecnología de plug and play para enlaces de más de 40 gigas. Vamos a Muy, ver in- si había unas preguntas, creo. muy interesante, Germán. La verdad, no me imaginaba, digo, tenemos muy buena comunicación, pero no me imaginaba que ya llegaríamos a 1 terabyte de conexión en 2030 y sí, es muy seguro. Sí, así es. Yo creo que esto seguramente puede ser inclusive antes, ¿no? Precisamente por cómo se exponencian las demandas de datos, ¿no? Entonces hay que estar preparados, ¿no? Dejar la carretera preparada y ver cómo es mi centro de datos, eh, cómo están distribuidas mis zonas, lo que decíamos, muy importante, las distancias que voy a tener a futuro. A lo mejor ahorita mi data hall, los que tengo construidos están muy cercanos, debajo de 100 metros, pero los que voy a ampliar o construir a futuro para crecimiento sí me van a quedar a más de 150 metros los enlaces entre switches core y de distribución. Bueno, entonces ya tengo que ver cuál es la tecnología más adecuada, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, a este respecto, Giuseppe nos pregunta, hablando cuando tienes el sistema troncalizado, donde empiezan los 40 gigabits por segundo, ¿Sí? esta forma está considerado en el tipo A, B o C. En cualquiera. Ok, En cualquier polaridad que yo deje instalada de cable troncal y de conector, puedo realizar la conversión necesaria mediante conectores, acopladores y arneses, ¿sí? Para llegar de cualquier manera a poder transmitir los 40 gigas. Dependiendo qué deje instalado en el día 1, puede ser más o menos complicado,
la transición al día 2 a 40 gigas o superior. Eso sí es importante. Por eso comentaba yo, probablemente la solución más fácil y transparente y de más fácil migración, suena muy atractivo base 8, ¿sí? En el día 1 y en el día 2 es muy transparente, muy fácil migrar de módulos plug and play que descanalizan aplicaciones para 10 GB, cambiando un acoplador y ahora con jumpers MTP, MTP, voy directo a mis aplicaciones 40, 100, 200 y 400 gigabit Ethernet. Voy a estar perfectamente preparado, ¿no? O sea que voy a tener fácil unos 10, 15 años de aplicaciones soportadas con los mismos elementos de cableado, ¿no? Claro, claro, y una pregunta en este caso, digo, a reserva de lo que suceda en los próximos años, el 5G se ve muy beneficiado por este tipo de transmisiones, ¿no es así? Sí, así es. Pues todas las aplicaciones hacia el exterior, ¿sí? Así sea el IoT en la industria de manufactura o el 5G para los usuarios que andamos con movilidad, pero todo al final se traduce en un backbone dentro de un centro de datos para poder transmitir estas grandes velocidades y las carreteras van a ser así, muy comunes. Es lo que va a haber dentro de un centro de datos, ¿no? Claro. Bueno, Giuseppe nos vuelve a preguntar, ¿cuál es el tipo más recomendable para emplear? Me parece que el tipo B, ya que todos los hilos invertidos y los jumpers son siempre directos. Exactamente, sí, es lo que veíamos en uno de los primeros diagramas. En realidad es la polaridad B la opción que más fácil nos permite diseñar el enlace y también ya una vez que quede implementado, pues operarlo, ¿verdad? Porque decíamos, en ambos extremos el jumper es igual, ¿sí? Es, es recto, o aunque en los dos lados esté invertido, bueno, pues continúo como quiera con la polaridad. Entonces sí, en realidad es la que nosotros internamente también recomendamos encima, ¿no? La polaridad B. Pero ¿qué pasa? A ver, alguien me podría preguntar, y ya se nos ha dado el caso con ciertos clientes. Oye, pues el cliente me dejó instalados cables troncales tipo polaridad A y en los acopladores, ¿no? Me dejó el cable troncal y los acopladores. No tengo todavía los jumpers, pero ya necesito conectar. ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede todavía conectar y utilizar otro tipo de jumpers? Sí, la respuesta es sí. Se puede adaptar un cable troncal ya instalado con polaridad A, se puede convertir y hacer que la aplicación corra adecuadamente, ¿no? Correcto. Bueno, no sé si tengas algo que comentar, algo que se nos haya pasado, estimado Germán. Debo de comentarte, tu exposición siempre es bienvenida y es muy interesante conocer cómo está esta parte del cableado, que parece ser de las menos checadas al momento Críticas, digamos, ¿no? Ujú. en un data center, pero Así es. es la más importante porque es la que permite la interacción. Sí, así es, sobre todo recordar que también dentro de los elementos de una solución de IT está el software, están los equipos de procesamiento y almacenamiento, es decir, servidores y equipos SAN, digamos, los equipos de networking, los routers y switches, y el sistema de cableado, ¿sí? Y de esos cuatro elementos, el sistema de cableado estructurado representa el 5% de la inversión. Y es al que más castigamos desgraciadamente, ¿no? No es que necesito ahorrar en mi centro de datos, pero si representa el 5% de todos los demás elementos, en realidad no vamos a ahorrar mucho instalando una categoría OM3 en lugar de OM4, por poner un ejemplo, ¿no? O componentes de baja pérdida en lugar de pérdida estándar, ¿no? Debemos de analizar bien esto. Y que además el cableado estructurado es tan noble que es el que mayor tiempo de vida útil va a tener. Los estándares de cableado para centros de datos exigen que la vida funcional del cableado estructurado sea de al menos 10 años. La vida funcional se refiere a que soporte la migración de aplicaciones. Sabemos que físicamente el componente de cableado va a poder estar instalado ahí 40, 50 años mientras siga prendido el centro de datos y no le va a pasar nada al cableado, ¿verdad? Menos en un ambiente controlado con temperatura relativa, etcétera. No, lo importante es que ese cableado que yo instale hoy soporte la migración de aplicaciones de 10 gigabit Ethernet que tengo ahorita
pase a 40, soporte 100, soporte 200 y 400 gigabit Ethernet cuando llegue el momento, ¿no? Eso sí es lo interesante. Preguntan cuántos hilos de fibra necesito para transmitir 40 gigas. Típicamente 8. ¿Sí? Claro, en fibra multimodo, en la aplicación 40G base S, que por eso les voy a compartir la presentación, porque ahí van a venir las tablitas, ustedes lo consultan, ¿no? Lo importante es preguntarnos cuál es la aplicación de datos que voy a utilizar. Ah, es que yo ya tengo switches de la marca tal, ya cuento con los GBICs, con conector MPO, base 8 o base 12, y la tarjeta electrónicamente, ¿sí? Trabaja con protocolo 40G base-S. Eso es lo importante. Esa es la que va a dictar cuántos hilos de fibra se utilizan y me va a decir a qué distancia voy a poder llegar si instalo los elementos de cableado adecuados. Perfecto. Bueno, Germán, ya no, ¿algo más que tengas que agregar? No, pues de mi parte agradecerles únicamente a ICREA y a todos los asistentes el habernos acompañado. Perfecto, pues espero la presentación para poder redirigirla a todos nuestros asistentes del día de hoy. Les comento que tenemos en los avisos parroquiales que hacemos de ICREA, estamos haciendo el curso de Certified Computer Room Designer por módulos. Esto va a ser cada sábado. Pueden consultar la página de internet de ICREA para conocer las fechas, qué módulos se van a estar impartiendo. Por ejemplo, el próximo día 25 de julio vamos a iniciar este curso hablando sobre el diseño conceptual del data center. Además, Germán es uno de nuestros principales instructores dentro de ICREA, quien obviamente nos da la parte de cableado estructurado. Y pues es un magnífico auditor de ICREA. Gracias, Hugo. Si tienen algún comentario, alguna cuestión, pueden dirigir sus preguntas a hsantillán @icrea-medio international para que yo los pueda atender personalmente. Si no hay otra cuestión, pues les agradecemos mucho a todos. Te agradezco infinitamente, Germán, el tiempo y esta Al contrario. interesantísima presentación. Y pues nos estamos viendo dentro de 15 días en otro miércoles de ICREA, donde vamos a hablar con Alapsi y el periodista Víctor Ruiz sobre temas de ciberseguridad, no solamente para centro de datos, sino también para temas de gestión de la ciberseguridad en las empresas. Si no hay otra cuestión, pues les agradecemos mucho su tiempo y los esperamos próximamente. Sí, muchas gracias. Que tengan buen día a todos. Gracias a todos. Buena tarde.